2 Kings 6. Segundo Reyes 6. And the sons of the prophets said unto Elisha, Behold, now the place where we dwell with thee is too strait for us. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make a place there, where we may dwell. And he answered, Go ye. Make us a place there, right? Make us a place there. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered them, I will go. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, Ah, Señor mío, era prestada. And the man of God said, Where fell it? And he shewed him the place. And he cut down a stick and cast it in hither, and the iron did swim. Thither. Hither would be here, thither would be there, right? In Old English, or whatever this really technically is called. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Then the king of Syria warred, therefore said he, Take it up to thee. And he put it out his hand and took it. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, In such and such a place shall be my camp. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. And the man of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians come down. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him, and warned him of, and saved himself there, not once nor twice. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing, and he called his servants and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel? Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. And one of his servants said, None, my lord, O king, but Elisha the prophet that is in Israel telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. And he said, Go and spy where he is,
that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Therefore sent he thither horses and chariots, and a great host, and they came by night and compassed the city about. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, Señor mío, ¿qué haremos? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened his eyes, and the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite this people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness, according to the word of Elisha. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. But he led them to Samaria. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. And it came to pass, when they were come into Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of these men that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw, and behold, they were in the midst of Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. And the king of Israel said unto Elisha when he saw them, My father, shall I smite them? Shall I smite them? Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? And he answered, Thou shalt not smite them. Wouldest thou smite those whom thou hast taken captive with thy sword and thy bow? Set bread and water before them, that they may eat and drink, and go to their house, to their master's house. Or just master. To their master. Él le respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. And he prepared great provision for them, and
when they had eaten and drunk, he sent them away, and they went into their masters. So the bands of Syria came no more into the land of Israel. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. And it came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his host and went up and besieged Samaria. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. And there was a great famine in Samaria, and behold, they besieged it until an ass's head was sold for 80 pieces of silver, and the fourth part of a cab of doves dung for 5 pieces of silver. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno de vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. And as the king of Israel was passing by upon the wall, there cried a woman unto him, saying, Help, my lord, O king. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, Salva, rey, señor mío. And he said, If the Lord do not help thee, whence shall I help thee? Out of the barnfloor and out of the winepress. Y él dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. So we boiled my son and did eat him. And I said unto her on the next day, Give thy son that we may eat him. And she hath hid her son. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. And it came to pass when the king heard the words of the woman that he rent his clothes, and he passed upon the wall, and people looked, and behold, he had sackcloth within upon his flesh. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Then he said, God do so, and more also to me, if the head of Elisha, the son of Shaphat, shall stand on him to this day. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Shaphat, queda sobre él hoy. But Elisha sat in his house, and the elders sat with him. And the king sent a man from him before him. But ere the messenger came to him, and he said to the elders, See ye how the son of a murderer hath sent to take away mine head? Look, when the messenger cometh, shut the door, and hold him fast at the door, if not the sound of his master's feet behind him. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza?
Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. And while he yet talked with them, behold, the messenger came down unto him, and he said, Behold, this evil is of the Lord. What should I wait for the Lord any longer? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? 2 Kings 6. Segundo Reyes 6. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's onefaith.us, because there's only one faith, and it's for all of us.